muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. Hemos llegado al lunes 18 de febrero, donde por la gracia de Dios, Él, con este privilegio de tener la vida, nos da la oportunidad, hermanos, de seguir las Escrituras. Así que voy ahora a comenzar este estudio con una joven de nuestra iglesia y que también pues sirve aquí en el Ministerio Advenimiento TV, como lo es Patricia Orellana. Buenos días, Patricia, bienvenida. Muy buenos días, pastor. Es un gozo estar nuevamente aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y bueno, esperemos que en este día todo sea de bendición. Y primeramente vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Así que les invito a cada uno de ustedes que nos acompañen a orar. Oremos. Querido buen Dios, gracias, Señor, te damos por esta mañana que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. En especial, Señor, te pedimos que puedas cuidar, Señor, y bendecir a cada oyente que está en esta mañana escuchando y que todo sea de bendición, que tú, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento, que podamos aprender más de tu palabra y así también podamos enseñar a los que necesitan. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un engaño decepcionante. Eso fue lo que descubrió Josué y los líderes del pueblo ante aquella mentira que, como vimos ayer, los gabaonitas introdujeron para poder ser aceptados como parte del pueblo de Dios. Patricia, ayer nosotros hablábamos de cómo pues debieron los líderes y Josué mismo haber investigado, pero lamentablemente no lo hicieron. Y según dice la lección de hoy, qué error cometieron Josué y los jefes con respecto a aquellos gabaonitas. ¿Por qué fracasaron realmente? Muy bien, para contestar esa pregunta, vamos a la Biblia en Josué 9, 14, 15. Josué 9, 14, 15. Y dice: Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, y no consultaron a la boca de Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y concertó con ellos que les dejara la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. Bueno, el error que Josué y los jefes cometieron es que no consultaron con Dios, no hicieron la voluntad de Dios, se dejaron llevar por ellos, o sea que dejaron a Dios a un lado. Y vemos aquí que fracasaron por no obedecer a Jehová desde un principio. Y vemos también eso hoy en día, como nosotros nos pasa lo mismo y tristemente nosotros fracasamos por no obedecer a Dios, por dejar a Dios a un lado, y es lo que a ellos les pasó, y ese es el motivo que ellos fracasaron. Qué trágico es, hermanos, no consultar a Dios, ¿verdad? Nosotros vemos aquí otra vez a Josué y al pueblo cayendo en el mismo error que cometieron cuando fueron a atacar a Ai sin consultar a Dios. Ustedes se recuerdan esa lección. Qué tremendo el fracaso que tuvieron por no haber consultado a Dios. Cómo la gente de Ai les propinó una tremenda derrota. Hoy los vemos, hermanos, reincidiendo en el mismo error de no consultar a Jehová. Interesante. Comieron de las provisiones de ellos, como quien dice, para asegurarse o para agarrar confianza, y luego cometen el error de no consultar a Jehová y hacen la alianza, celebran esa alianza y juran, hermanos, todos los príncipes de la congregación. Es decir, hacen el pacto bajo juramento de que los van a aceptar como parte del pueblo. Tremendo error, ¿no les parece a ustedes el no consultar a Dios?
¿Cuántas cosas nosotros a veces hacemos también, hermanos? Y no consultamos al Señor. Solo nos dejamos ir a veces. Vamos para tal o cual lugar, hacemos decisiones en cuanto a la compra de algún terreno, por decir algo, o en cuanto a cualquier otro tipo de inversión, y muchas veces, hermanos, sin consultar al Señor. Miren, Josué y los príncipes pudieron haber, con el sumo sacerdote, hermanos, pudieron haber consultado mediante el Urín y el Tumín, pues Eleazar, como sacerdote, lo poseía. Pudieron haber consultado con el Urín y el Tumín, y de esa manera pudieron haber sido guiados para tomar una decisión tan importante como esa. Nosotros no sabemos cuál hubiera sido la respuesta del Señor en ese caso. A lo mejor los gabaonitas no habrían muerto, pues la misericordia de Dios se extiende a todos los que buscan su salvación. Es verdad que Dios había prohibido a su pueblo que hiciera alianza con los habitantes de la tierra, pero eso respondía a una razón específica, y era para que no se miraran ellos tentados a seguir las abominaciones de sus habitantes. Pero si cualquiera de esos pueblos paganos como Rahab abandonaban sus abominaciones y buscaban la misericordia divina, pues Dios los hubiera aceptado tan de buena gana, como aceptó a Rahab, como aceptó inclusive a Nínive, cuando se arrepintieron. Hermanos, la decisión final queda en Dios. Ellos hubieran consultado al Señor, pues Dios es el único que verdaderamente puede saber lo que está en el corazón. Él, hermanos, hubiera decidido revocar su mandato que había dado en cuanto a que nadie de esos cananeos debía estar vivo. El Señor conocía el corazón, pero lamentablemente nosotros vemos que no consultaron a Dios. Y aquí hay una gran advertencia para todos los que servimos al Señor, para todos los que tenemos una labor de pastor, de ancianos de iglesia, de ser cuidadosos al decidir si una persona ha dado pruebas de fe o no antes de admitirle en el pacto. Deberíamos nosotros también, hermanos, pues pedir a Dios sabiduría y como decía ayer, averiguar un poco en cuanto al trasfondo de la persona. Bueno, así miramos que los príncipes se unieron con Josué en el juramento y cayeron otra vez en el error de no consultar a Dios. Advertencia para nosotros, mis hermanos. No hagamos decisiones sin consultar. Asegurémonos siempre que Dios nos dé la última palabra. Bueno, Patricia, ¿y cómo reaccionaron los israelitas al ver que habían sido engañados? ¿Y por qué tenían razón ahora en perdonarle la vida a los gabaonitas? Muy bien, vamos a ver qué dice Josué 9, 16 al 20. Dice: y sucedió que pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y partieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Y sus ciudades eran Gabaón, Sefira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Dios, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que le hemos hecho. Interesante, hermanos. Nosotros miramos aquí que la mentira no dura mucho tiempo. Nosotros vemos que al tercer día, dice, al tercer día ya se dieron cuenta de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Oh, hermanos, miraron que sus ciudades prácticamente estaban allí, cerca de ellos. 3 días les duró para darse cuenta que no venían de tierras lejanas. Hermanos, las mentiras no duran mucho tiempo. Por eso es que nosotros ya vamos a ir viendo, hermanos, cómo ayer destacábamos el asunto de la mentira y ya vamos a ir viendo los resultados de mentir. A los gabaonitas les hubiera ido mejor, la verdad.
si no hubieran entrado al pueblo de Dios por ese método erróneo. Pero aquí nosotros vemos que no dura mucho la mentira, hermanos. A veces uno puede mentir y tarde o temprano lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar a uno la mentira. 3 días duró y reaccionaron los israelitas de una manera, pues, molestos, porque los habían engañado. Dice que salieron los hijos de Israel a las ciudades de ellos, que eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim, y vieron, dicen que no pudieron entonces matarlos. ¿Por qué? Porque ya habían hecho aquel juramento, y la congregación, hermanos, molesta la congregación con los dirigentes, porque los dirigentes hicieron aquella alianza. Hay veces, hermanos, cuando el pueblo de Dios, con razón, murmura, con razón, protesta, porque muchas veces los dirigentes hacen alianzas ecuménicas. Hoy en día también esto se vuelve a dar, hermanos. Los dirigentes religiosos andan haciendo alianzas ecuménicas con gente de otros credos. Y hermanos, y siquiera fuera porque los quieren ganar con la verdad, sino que simplemente se mezclan con ellos en el error. El pueblo murmura, como aquí murmuró. Interesante que cuando el pueblo murmuró, dice que dijeron los príncipes, los dirigentes, no podemos ahora hacerles nada, porque ya juramos, hemos hecho un juramento, y por lo tanto no podemos tocarlos. No nos queda más que dejarlos vivir con nosotros, porque si no, la ira de Dios se va a venir contra nosotros porque hemos jurado. Es que, hermanos, cuando ya se hace un juramento en el nombre de Dios, oh, hermanos, eso se tiene que respetar. Y vamos a ver el espíritu de profecía cómo nos amplía esto, Patricia. Muy bien, dice en el libro Patriarcas y Profetas en la página 540, fue grande la indignación de los israelitas cuando supieron que se los había engañado. Toda la congregación murmuraba contra los príncipes, pero estos rehusaron quebrantar la alianza que habían hecho a pesar de que fue lograda por fraude, porque había jurado por Jehová, Dios de Israel, y no los hirieron los hijos de Israel. Los gabaonitas se habían comprometido solemnemente a renunciar a la idolatría y a aceptar el culto de Jehová. Y al perdonarles la vida, no se violaba el mandamiento de Dios que ordenaba la destrucción de los cananeos idólatras. De manera que por su juramento los hebreos no se habían comprometido a cometer pecado, y aunque el juramento se había obtenido por engaño, no debía ser violado. Bueno, vemos aquí que dice que toda la congregación murmuraba contra los príncipes, pero aún así ellos cumplieron el juramento que habían hecho a Dios, y vemos que pues ellos no querían que, como dice aquí en Josué que leímos, que no querían que el juramento les fue, bueno, dice aquí, les dejaremos libre para que no venga ira sobre nosotros. Ellos no querían que les pasara nada malo, así que ellos tenían que obedecer la palabra de Dios, tenían que seguir la voluntad de Dios. Y hermanos, me gusta aquí cómo el don profético destaca que estos gabaonitas, dice que se habían comprometido solemnemente a renunciar a la idolatría y a aceptar el culto de Jehová. Miren qué bonito. Finalmente esta gente, hermanos, pues como Rahab, ellos habían entendido que ser parte del pueblo de Dios implicaba renunciar a la idolatría. El método erróneo fue el que no es aceptado. Cómo ellos se vinieron a meter al pueblo del Señor. Pero lo que querían realmente ellos hacer con su vida es digno. Es digno aquí de valorar, como he dicho desde ayer, porque decidieron renunciar a la idolatría. Bueno, con todo esto, Pati, ¿qué debemos comprender sobre la importancia de la integridad al mantener nuestra palabra una vez que la hayamos dado? Porque dijeron, no los podemos matar, tenemos que respetarles la vida. ¿Qué debemos aprender en cuanto a la integridad? Porque eso es lo que estuvo en juego allí al decir ellos, no podemos hacerles nada.
¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, en Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad son su contentamiento. Vemos aquí que dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, y sabemos que nuestro Dios es un Dios de verdad, y dice, mas los obradores de verdad son su contentamiento. Así que si usted quiere que Dios esté contento, esté feliz, ¿qué debemos hacer? Siempre hablar con la verdad. Así es. Y bueno, ellos no tenían ahora otra opción, hermanos, que, como dice aquí la palabra, obrar verdad. Es decir, ellos no podían fallar a su palabra. Pero el Salmo 15, verso 1 y el 4, la última parte, ¿qué nos dice? Oh, muy bien. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que ande en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Bueno, como veníamos diciendo que nuestro Dios es un Dios de orden y Él quiere un pueblo limpio, tanto como cuando vamos a decir algo, como dice la palabra de Dios, que siempre sea un sí o un no. Y podemos ver también que jurar en Dios, que nosotros juramos hacia Dios, pues nosotros debemos ver lo que estamos diciendo. El pueblo de Dios tiene que, nosotros, mejor dicho, tenemos que estar en integridad, porque somos un pueblo de Dios y sabemos que Dios es un Dios de orden. Dios siempre quiere que nosotros hablemos con la verdad y que nosotros podamos ser ejemplos también para otros. Es interesante, hermanos, este versículo que leyó nuestra hermana aquí, Patricia, el verso 4, la parte final, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto nos dice, hermanos, que uno tiene que ser correcto y de palabra y sostener la palabra. Eso de que digo una cosa ahora y mañana digo otra, o porque me veo sometido a la presión de la gente, pues termino diciendo de que pues no era eso lo que quise decir. No, uno tiene que, hermanos, mantenerse. Nosotros vemos de que dice Dios honra a los que temen a Jehová y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, es decir que mantiene su palabra. Vamos a ir ya para finalizar lo que sigue diciendo el don de profecía. ¿Qué nos dice? Muy bien, dice, la obligación incurrida al empeñar uno su palabra con tal que no sea para cometer un acto malo o ilícito debe tenerse por sagrada. Ninguna consideración de ganancia material, venganza o interés personal puede afectar la inviolabilidad de un juramento o promesa. ¿Cómo destaca, verdad, del hecho de que pues tiene uno que mantenerse en lo que ha dicho y no pues echarse para atrás después de que uno ha dado una palabra? Y luego creo que va a tocar un punto aquí más adelante que es más explícito. ¿Qué te parece si sigues leyendo? Ok, dice, si en algún asunto habéis hecho una declaración acerca de lo que haréis y después descubrís que habéis favorecido a otro contra vuestros propios intereses, no os alejéis ni un milímetro del principio. Cumplir nuestro convenio. Al tratar de cambiar vuestros planes, demostráis que no sois dignos de confianza. Y si hoy decís en las pequeñas transacciones, también lo haréis en las mayores cuantías. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados a engañar, diciendo, no me comprendieron. Han hecho decir a mis palabras más de lo que yo quería. La verdad es que en realidad quería decir lo que dijeron, pero perdido el buen impulso, quisieron anular su convenio
para que no les resultara perjudicial. Bueno, vemos aquí como realmente uno tiene que estar seguro lo que dice y no, por ejemplo, decir un día que va a hacer algo y puede ser que otro día, cambie de decir, y muchas veces, eso lo que a uno lo hace ver mal, y vemos que también podemos ponerlo, como algo que siempre tenemos que cumplirle a Dios, que si nosotros le decimos a Dios, sí, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, debemos cumplirlo día a día y así para tener la bendición de Dios. Interesante, hermanos. Nosotros vemos entonces que con suficiente razón, pues Josué y los príncipes tuvieron que perdonar a los gabaonitas. ¿Por qué? Porque había que ahora mantener la palabra, pues habían jurado. Y aquí el don profético dice que igual debemos ser nosotros los cristianos. No debemos tratar, dice, de cambiar los planes solamente porque ahora ya vemos que pues lo que dijimos ahora ha traído, pues no sé, alguna persecución, alguna consecuencia. Dice que muchos hacen una declaración acerca de lo que van a hacer, y cuando descubren que con eso que dijeron favorecen a uno o favorecen a otro contra sus principios, dice que tienden a alejarse, pero no debemos alejarnos ni un milímetro, dice, del principio. Hay que cumplir lo que se dice. A veces decimos, no, yo no quise decir eso. No, no me comprendieron bien, yo realmente no quería decir eso, pero lo hacemos muchas veces por la presión que tenemos. Pero, hermanos, ahora el Señor nos aconseja a través del don profético, aquí en Conducción del Niño, página 142, que hay que mantener, hermanos, la palabra, así venga lo que venga. Así como aquí tuvo que hacerlo Josué con los príncipes. Vamos a orar y a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a nosotros a ser pues cuidadosos en consultar a Dios y en mantener también nuestra palabra una vez hemos hablado algo, porque eso es lo que corresponde a un verdadero cristiano. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Padre nuestro, te rogamos que nos ayudes para que seamos siempre cuidadosos en consultarte a ti para todo, que no tomemos decisiones apresuradas. Ayúdanos, Señor, para que también seamos gente honesta, veraz, que mantiene la palabra, que no transige, Señor, con las masas o con lo que a la gente le gusta, que mantenga, Padre, la palabra siempre y cuando esté basada en un principio, como es en un así dice Jehová. Señor, te pedimos que nos ayudes para que, pues, esta lección nosotros la pongamos por obra y así nos conduzcamos en medio de la gente, demostrando con eso cómo tú nos has enseñado. Gracias, Padre, por esta lección. Pedimos tu ayuda para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo